La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo. Seguimos siendo. Somos iglesia. Somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Dios los continúe bendiciendo. Es un gozo muy grande para nosotros poder llegar hasta sus hogares esta mañana con el mensaje de la palabra de Dios. Agradecemos al Señor por las redes sociales, por todos estos medios que Dios ha permitido para que podamos seguir realizando nuestra tarea, seguir cumpliendo nuestra labor de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También les agradecemos a ustedes el que cada domingo decidan quedarse allí, esperar este momento para escuchar la palabra, para edificarse espiritualmente. Recuerda que cuando haces esto, la persona que más se beneficia eres tú mismo. Dios te bendice por su palabra. Y cuando tomas esta decisión, entonces tú vas a poder crecer, vas a poder ser espiritualmente fuerte en el Señor. Así que te felicito por tomar una decisión que bendecirá tu vida. Recuerda que puedes en este instante enviar este link, la invitación a otras personas para que ellos también sean edificados por la palabra del Señor. Hazlo, invita a tus familiares, amigos, compañeros de empresa, de trabajo, y que muchos puedan escuchar lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy. Te invito a que ahora también abras tu Biblia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, versículo 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella tú nos edificas, Señor. Esta es la incorruptible semilla tuya, Señor. La incorruptible palabra tuya. Esta palabra, Señor, que toca nuestro espíritu, que toca nuestros corazones, que nos edifica, Señor, que nos transforma. En este momento, Señor, declaramos que esta palabra será predicada, Señor de gloria, y que tocará la vida de las personas, que producirá fe en el corazón de muchos, que traerá a transformación la vida de otros. Señor, que tú llamarás a existencia lo que no existía y que ellos serán tocados, su familia, sus hogares, Señor, serán cambiados por tu palabra. Oh Dios, gracias porque podemos seguir anunciando el mensaje del Evangelio. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. En el pasaje de hoy hemos leído acerca de uno de los reyes de Judá. Su nombre es Josías. Todos los que hemos leído la Biblia con cierta regularidad sabemos que Josías fue un rey que desde la edad de 8 años comenzó a reinar y que cuando tenía 12 años inició una serie de reformas dentro del pueblo de Judá, dentro de los judíos. Inició una serie de reformas espirituales
que llevaron a la nación de Judá a un avivamiento espiritual, a un despertar espiritual en medio de ellos. Dice el relator del libro de Reyes, del segundo libro de Reyes, dice que no hubo otro rey antes de él, antes de Josías, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, escuche, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Y esto es mucho decir, porque antes de él vivió el rey David. Y aquí dice, no hubo uno antes de él que se convirtiese de todo su corazón. Josías es un personaje de la Biblia muy significativo. Uno de los reyes que más entendió el valor del arrepentimiento y la conversión. Y cuando hay arrepentimiento y conversión, seguramente hay un despertar espiritual. A partir de lo que el rey Josías hizo, a partir de sus reformas, a partir de cómo se convierte a Dios y se vuelve a Dios, hoy yo los quiero invitar a meditar en un avivamiento. En nuestros días estamos hablando mucho acerca de una enfermedad, de una pandemia, acerca del aislamiento social, acerca de todo lo que esto ha traído, de los grandes cambios que ha traído a nivel mundial, de las naciones. Y estamos muy llenos de este tipo de noticias y olvidamos que hay algo que Dios quiere hacer en medio de todo esto. Hay algo que Dios está planeando hacer en este tiempo, y es que Dios quiere provocar un gran despertar espiritual. Conocemos con el nombre de avivamiento lo que estoy diciendo. Dios va a traer un despertar espiritual. Dios va a vivificar el espíritu de muchas personas y se van a volver a Dios en arrepentimiento, en conversión, en búsqueda de Dios. Dios ha dicho en el tiempo final, yo derramaré una lluvia tardía y los corazones de las personas se volverán a mí. Antes que Jesús regrese a esta tierra, vamos a asistir, vamos a ser testigos del más grande despertar espiritual de toda la historia. Dios va a producir un despertar espiritual. Pero ¿cómo se produce el despertamiento espiritual o el despertar espiritual? ¿Cómo se produce un avivamiento? Vamos a mirarlo a partir de la historia de la conversión del rey Josías a Dios. Antes permítame decirle que el rey Josías empieza a reinar en Judá después de más de 57 años de una crisis espiritual, de una crisis moral. El pueblo Judá estaba sumido en una gran crisis espiritual, moral. Durante 55 años del reinado de Manasés, el abuelo de Josías. Fueron 55 años de un reinado perverso, malo, de un hombre que se alejó de Dios. Al final de sus días, Manasés se vuelve al Señor, se arrepiente, Dios lo perdona y asombrosamente Dios le restaura en el reino. Pero fueron 55 años de un gobierno lejos de Dios. Manasés, ustedes saben si leen en su Biblia, en el libro de los Reyes o en Crónicas, la historia del reinado de Manasés. Fue un rey malo que al principio cometió mucha idolatría. Llegó a colocar
ídolos dentro del templo de Dios. Llegó a colocar imágenes de Acera, de Baal, ídolos, los introdujo al templo. Los reyes anteriores que habían pecado contra Dios no habían hecho algo como esto. Manasés metió la idolatría en la casa de Dios. No solo hizo eso, Manasés sacrificó a uno de sus hijos en el altar del ídolo Hinnom y lo sacrificó en el fuego vivo. Eso era abominable, despreciable para Dios. Y se dedicó a la hechicería y a la brujería y logró que los adivinos y los hechiceros se convirtieran en personas famosas en medio del pueblo. Al final de sus días, Manasés se arrepiente, se vuelve a Dios, Dios lo restaura, pero ya había hecho un gran mal a la nación. Aunque él se volvió a Dios, la nación no lo hizo. Y siguieron adorando, siguieron consultando a los brujos, a los hechiceros. Siguieron consultando a los adivinos y luego nace otro hijo de un hijo de Josías que llega a ser rey durante 2 años de su reinado. Este hombre también mantuvo lo mismo, continuó. Amón, el rey, el hijo de Manasés, continuó 2 años en la misma línea de los primeros años de Manasés, pecando contra Dios en idolatría, en hechicería. Es decir, lo que trato de señalar es que han pasado 57 años de una gran decadencia espiritual. Usted puede imaginar eso cuando miramos a nuestro alrededor y vemos, por ejemplo, en estos días de cuarentena, han pasado 100 días y un poco más, casi 4 meses. Y ya algunos de nosotros sentimos que ya ha pasado demasiado tiempo. Algunos se llenan de ansiedad, otros empiezan a decir ¿hasta cuándo? Solo estamos hablando de 4 meses. En esta ocasión estamos hablando de 57 años de una gran crisis espiritual, lejos de Dios, tan lejos de Dios que habían abandonado el templo, la casa de Dios. Pero cuando Josías comienza a reinar, Josías decide volverse a Dios. Escuche, cada vez que alguien decide volverse a Dios, algo va a cambiar. Aleluya. No importa cuánto tiempo haya pasado la crisis, no importa cuántos años quedaron atrás de deterioro espiritual, cuando alguien decide buscar a Dios, Dios siempre está listo a escucharlo. Dios siempre está listo a volverse. El texto que hemos leído nos dirá que Josías se volvió a Dios, se convirtió a Dios, que no hubo un rey como él ni antes ni después, que se convirtiese al Señor de todo su corazón. Y Josías, siendo todavía un niño, decide volverse al Señor. Decide, oh Dios, no está bien lo que mi abuelo hizo, no está bien lo que mi padre hizo, no está bien lo que ellos hicieron. Señor, yo estoy delante de ti. Oh Dios, yo quiero volverme a ti, quiero honrarte por encima de todo. Y entonces Dios se volvió. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren y se arrepintieren y se convirtieren y buscaren mi rostro, yo los oiré desde los cielos y yo sanaré su tierra, yo perdonaré sus pecados. Cada vez que alguien se humilla delante de Dios, Dios escucha en los cielos. Aleluya. Qué Dios tan bueno, qué Dios tan misericordioso tenemos. No importa cuánto lo hayamos abandonado, nuestro Dios siempre está listo a perdonarnos, a volverse a nosotros. En días del rey Josías, él decide volverse a Dios. Y entonces ocurre un milagro. Recuerden, acabo de decir, el templo de Dios estaba abandonado, la desidia se había apoderado de todos, la casa de Dios estaba llena de ídolos, estaba llena de
falsos sacerdotes ofreciendo culto a los dioses falsos. Y entonces dice que el rey Josías mandó a limpiar la casa. Y mientras estaban limpiando el templo, mientras estaban haciendo eso, dice que el sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. El libro, la palabra de Dios, la ley de Dios estaba perdida en la casa de Dios. Si hay algo que trae crisis espiritual a nuestros pueblos, es cuando perdemos la palabra de Dios. Y qué cuadro tan extraño nos presenta este pasaje también. El libro, la ley de Dios, la palabra de Dios perdida en la casa de Dios. Si hay algo que trae crisis moral y espiritual, es esa. Tenemos que saber que desde los altares, tenemos que saber que desde todos los escenarios donde la iglesia actúe, hay que predicar la bendita palabra del Dios del cielo. Cuando el libro fue hallado, entonces se inició un gran avivamiento. Se inició una gran reforma. Bendito el nombre de Dios. Ellos consultaron al Señor, porque al descubrir el libro y leerlo, se dieron cuenta que habían ofendido a Dios. Y entonces volvieron al Señor. Oh, necesitamos en este tiempo volvernos a Dios. Como si Dios clamara por medio de mí. En esta mañana te digo: vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Regresemos a la comunión con Él. Digamos: aquí estamos, Señor de gloria. Necesitamos honrarte. Tu palabra es verdad. Tú eres Dios santo. Tú eres Dios justo. Tú eres Dios verdadero. Y nos volvemos a ti con todo nuestro corazón. Aleluya. Hay que volver a la palabra de Dios. Escuche. Lo primero que Josías hizo fue que regresó a la palabra de Dios. Segundo libro de Reyes 23, versículos 2 al 3 dice: y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Aleluya. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Entender que es hora de regresar a las sagradas escrituras. Es hora de volver a leer el libro de Dios. Es tiempo de volver a escudriñar las escrituras para que Dios nos hable por medio de ella. Necesitamos reemplazar los conceptos humanistas, los conceptos secularistas, la narrativa evolutiva de la evolución, la narrativa de la evolución de los evolucionistas. Necesitamos sustituirla por
la narrativa bíblica, por la bendita palabra del Dios del cielo. Necesitamos empezar a entender que Dios tiene consejos para nuestra vida, que este libro no es un libro religioso, que este libro es la bendita palabra del Dios del cielo, que transforma las vidas, que convence al pecador, que consuela al afligido, que levanta al caído. Necesitamos volver a leer las Escrituras, entendiendo que es palabra de Dios para nuestras vidas, y poder decirle: oh Dios, creo tu palabra y me vuelvo a ti. Aleluya. Necesitamos decirle al Señor: oh Dios, ayúdanos. Es necesario creer en lo que la palabra de Dios dice. Escuchamos por todas partes a las personas hablando. Atendemos a las voces de los expertos el día de hoy. Ya oímos a los que saben y nos dejamos guiar por ellos. Escuchamos muchas veces seminarios de autorrealización que nos dicen que nosotros somos los mejores y que tenemos que levantarnos y que nosotros tenemos que volar con las águilas y dejar afuera a los que no son así. Y hemos olvidado que la palabra del Dios del cielo está escrita como un manual de vida. Aleluya. Hemos dejado la palabra de Dios solo para el culto, muchas veces para la liturgia, y se nos olvidó que este no es un libro religioso. Se nos olvidó que este libro es el manual del diseñador, que Dios, que es quien mejor nos conoce, nos ha hablado. Hoy clamo por un retorno a la palabra en nuestros hogares. Sí, que las repitamos a nuestros hijos. Oye Israel, dice Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te digo a ti hoy, repítelas a tus hijos. Les hablarás de ellas andando en el camino y al acostarte y al levantarte. Bendito Dios, necesitamos hacer de la bendita palabra de Dios la norma de vida y conducta nuestra. Necesitamos regresar a una predicación bíblica centrada en Dios y no en nosotros. Una predicación basada en las Escrituras que pueda decir: así dice el Señor de gloria, así dice Jehová. Una predicación con el poder y la autoridad de un así dice Jehová de los ejércitos. Ya sea en nuestros altares, ya sea en las redes sociales desde nuestras casas, ya sea por cualquier otro medio, por mensajes de textos, vamos a recordar la palabra de Dios a las personas. Hay una confrontación entre la narrativa secular y la narrativa bíblica. La narrativa bíblica dice que hay un creador, sustentador, que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para salvarnos. Y que todo el que le recibe debe vivir para la gloria de su nombre. La narrativa secular dice que el ser humano es el producto de una evolución, que es un mono mejorado y que simplemente debe aprender a convivir en esta tierra porque la subsistencia o poder sobrevivir en este mundo es cuestión de adaptación, de selección natural. Eso dice la narrativa secular, es selección natural. Mi esposa hace poco nos explicó de una manera magistral, de una manera especial, que nosotros en la vida debemos aprender a ajustarnos, confiando en Dios, creyendo en Dios. Eso es una cosa. Selección natural, evolutiva, es otra cosa.
Y escúchame, el Dios de gloria nos está diciendo en su palabra: yo estoy contigo, yo te guardaré y yo te protegeré. Volvamos a la palabra de Dios. Y cuando volvimos a la palabra de Dios, hay un despertar espiritual. Lo segundo que Josías hizo fue que destruyó la idolatría. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Estamos en este capítulo 23 del segundo libro de Reyes. Versículos 4 en adelante, hasta el 5 dice, 4 al 5. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Josías persiguió la idolatría. Hay muchos más pasajes. Todo el capítulo 23 del segundo libro de Reyes es un relato acerca de eso. Cómo empezó a ir por los lugares destruyendo los ídolos, destruyendo los altares idolátricos. Bendito el nombre de Dios. Si queremos un avivamiento espiritual, vamos a tener que destruir nuestros ídolos. Sandaroas, Maikias. Vamos a tener que levantarnos contra aquello que ha tomado el lugar de Dios en nuestras vidas. A tener que quitar de esta posición de privilegio en nuestros corazones las cosas que hoy son más importantes que Dios en nosotros. ¿Me estás escuchando en tu hogar? Y tal vez dices: Pastor Iván, yo soy un cristiano desde hace algún tiempo. Yo no tengo imágenes en mi casa. Yo no tengo ídolos en mi casa. Eso no tiene que ver conmigo. Yo creo que Dios nos está hablando. Inclusive a este pastor que te está predicando, Dios le está hablando. Hay no imágenes, no esculturas, pero hay valores que han venido a nuestra vida y le han arrebatado el primer lugar a Dios de nuestros corazones. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. No te harás imágenes, dice el segundo, imágenes de Dios. No te postrarás ni las adorarás. No elevarás. Es la verdad bíblica que aprendemos. No elevarás a la condición de Dios en tu vida ninguna cosa, ninguna persona, ningún objeto, ningún valor. Los ídolos contemporáneos son el placer, el prestigio, la posición, las posesiones, los privilegios. Se han convertido en ídolos del hombre posmoderno. Dije empezando esta cuarentena en uno de los mensajes que prediqué. Dije que Dios había permitido que un virus hiciera que se cerraran los templos donde adora el hombre posmoderno. Los teatros, los cines, los lugares de entretenimiento, los casinos, los estadios,
los lugares donde hoy adora el hombre de hoy adora a sus ídolos, sus atletas, sus deportistas, sus artistas, a los famosos, los idolatran, los imitan y por amar el placer no honran a Dios. Por amar el prestigio no honran a Dios. Les parece que honrar a Dios les quita prestigio. Decir que somos cristianos en esta sociedad a veces parece ser que nos coloca en una posición sin prestigio, en una posición de desconocimiento. Oh, bendito el nombre de Dios. Hemos levantado ídolos en nuestros corazones. Y es tiempo de destruir nuestros ídolos. Es tiempo de sacarlos de nuestro corazón. Nada que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida está en el lugar correcto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Bendito el nombre de Dios. Él es el número uno y nadie puede tomar su lugar ni ninguna otra cosa en nuestras vidas. No estoy diciendo que está mal tener posesiones. No estoy diciendo que todo el placer es insano. Hay un placer sano ordenado por Dios. No estoy diciendo que el prestigio está mal. Lo que estoy diciendo es que cuando nos arrodillamos delante de estas cosas y le quitamos el lugar a Dios en nuestra vida, nos elevamos entonces esas cosas a la categoría de dioses. Y hoy es el día para destruirlo. Hoy es el día. Dios nos está hablando. Vuélvanse de todo corazón. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vengan a mí con sinceridad y arrepentimiento. Bendito el nombre de Dios. Y destruyan los ídolos de su corazón. Hoy es día de hacerlo. Vamos a devolverle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Tercera reforma de Josías. Restauró la Pascua. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 21 al 23. Dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Josías lee la ley y quiere cumplirla. Y encontró en la ley de Dios, en la palabra de Dios, que había que celebrar anualmente la Pascua. Y por muchos años, por más de tal vez 400 años, el pueblo no celebró la Pascua. Era una fiesta judía que servía para celebrar la salida de Israel de Egipto, el éxodo. Recuerdan en Éxodo 12, Dios establece esta fiesta para que ellos recordaran, para que hicieran memoria de cómo Dios les libró, cómo Dios les rescató de la esclavitud en Egipto. Y había que matar un cordero, el cordero pascual, y había que comerlo con hierbas amargas, dice, y tenían que recordar al hacer eso, con esa cena, fuimos liberados. Nuestro Dios es el gran libertador, es el gran redentor. Era una fiesta nacional. Pero la decadencia espiritual de aquel pueblo le llevó a olvidar que hay que celebrar las acciones de libertad de Dios.
hoy en día, nosotros los cristianos tenemos una mejor Pascua que celebrar. El apóstol Pablo dijo que Jesús crucificado es nuestra Pascua. Es la Pascua nuestra, es el Cordero inmolado que no libró a una nación de la esclavitud en Egipto, sino que libró a la humanidad entera de la esclavitud del pecado. Aleluya. Y hay que volver a celebrar. Hay que volver a regocijarse por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos un avivamiento, vamos a tener que volver a Dios, a su palabra. Vamos a tener que destruir los ídolos en nuestra vida, pero vamos a tener que volver a celebrar la obra de Jesús. Aleluya. Vamos a tener que volver a decir: Él es el Cordero de Dios, inmolado desde el principio. En su sangre hay perdón de pecados. En su cuerpo hay libertad de la enfermedad. Profetizo en esta hora, allí donde te encuentras en tu hogar, el poder de la sangre de Cristo, el poder del sacrificio de Jesús no ha perdido vigencia. Él no ha perdido poder y eres sano y eres sana en el nombre de Jesús ahora mismo. Eres libre de la enfermedad. Pastores COVID, no importa. Para Dios nada es imposible. Él resucitó a un muerto de 4 días. Eso es más que cualquier condición enferma de cualquier persona. Y estoy profetizando. Y dígaselo ahora a quienes están cerca. Llame a alguien y dígale: la palabra de Dios dice que en la obra de Jesús, por su llaga, fuimos nosotros curados. Celebramos la muerte de Jesús. Celebramos su sacrificio, pero celebramos su resurrección. Aleluya. Celebre. Pastores, que no puedo ir al templo. El templo somos nosotros. Pastores, que no puedo ir a la iglesia somos nosotros. Pastores, que me gustaría estar reunidos. El ambiente no es el que hace al adorador. El adorador no depende del ambiente. El adorador tiene un corazón agradecido, un corazón lleno de amor. Y necesitamos poder decir: oh Señor, por Cristo te doy gloria y honra. Adore a Dios en su hogar. Haga de su casa un templo. Haga de su familia una iglesia. Convierta su habitación en un santuario. Adore a Dios y celebre la vida. Celebre la resurrección. Celebremos que Jesús murió y resucitó por nosotros. Él es nuestra Pascua. Oh Dios, cuando la iglesia regresa a la palabra, saca de su corazón los ídolos y celebra la obra del Señor Jesucristo, tiene que haber un avivamiento. Y Dios lo está produciendo. ¿Saben? Dios está trabajando. Dios no se ha detenido. Él sigue haciendo su obra perfecta en medio de la humanidad. Dios no se está confinado. El Espíritu Santo no está en cuarentena, lo he venido diciendo. El Espíritu Santo no está en aislamiento social. Él sigue tocando los corazones. Él sigue tocando las vidas. Él sigue trabajando. Bendito el nombre de Dios. Hace muy poco, el sábado 11 de julio, durante 18 horas continuas sin parar, minuto a minuto,
Más de 200 pastores nos reunimos por las redes sociales para orar a Dios, para restablecer el orden espiritual en el Atlántico y en Barranquilla, para clamar a Dios por un despertar espiritual. Ese día se reportaron más de 1.100.000 personas que vieron, que entraron, que contactaron lo que estábamos haciendo. Más de 1.100.000 personas lo hicieron. Y Dios está tocando los corazones. Cuando volvamos a vernos, algunos están pensando, muchas personas se habrán ido, van a tener que recomenzar la iglesia. No, vamos a tener que tumbar las paredes, porque Dios está salvando en medio de todo. Dios está rescatando a las personas. Celebremos la obra de Jesús. Hablemos de Cristo a los demás. En cuarto lugar, el rey Josías exterminó la práctica de la hechicería. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. La verdadera conversión implica el abandono de prácticas que ofenden a Dios. Oh Dios. En algún tiempo estábamos ligados a una cultura animista. Nosotros, los cristianos de esta nación, venimos de una cultura animista antes de conocer al Señor, donde los objetos tenían un valor, donde los objetos tenían un poder, donde las cosas eran sagradas, donde las cosas tenían una influencia especial. Venimos de esa cultura desde nuestros abuelos, nuestros padres, y algo de eso heredamos nosotros. Y nos acostumbramos a eso. Y todavía el día de hoy, hay que decirlo, que hoy la práctica de la hechicería, del espiritismo, no es como en años pasados. Se han sofisticado. Hoy le llaman líneas psíquicas. Hoy nos invitan de otra manera a hacer lo mismo. La nueva era, las ideas de la nueva era, nos invitan a la práctica de la meditación trascendental. Y dejamos al Dios del cielo a un lado. Y nos invitan a la sabiduría. Y nos invitan a otras cosas. Y muchas veces los que no pueden creer que Dios es poderoso para sanar, los que no pueden creer que Dios es poderoso para liberar, los que ridiculizan la oración de un ministro del evangelio por los enfermos, esos mismos son los que consultan las líneas psíquicas, son los que practican la yoga, son los que hacen meditaciones y han traído al mundo oriental y sus ideas orientales a nuestras culturas. Y algunos que se precian de ser muy inteligentes, desconocen a Dios, pero siguen adorando, siguen practicando eso. Oh, mis amados hermanos, iglesia que me escucha, no te confundas. No te confundan porque hablan de amor y paz, no te confundas. Si no está conforme a la palabra, si el Dios del cual hablan no es el Dios de las sagradas escrituras, entonces no es el mismo Dios. Y hay que tener cuidado. Está bien que usemos velas aromáticas para perfumar nuestros hogares. Eso es una cosa. Pero eso y usarlas para expulsar malos espíritus o energías negativas es brujería. Eso es hechicería. Creer que a Dios lo podemos manipular,
Creer que el aceite tiene el mismo poder que el agua bendita es animismo. No estoy diciendo que no oramos, a veces usamos el aceite solo porque la Biblia también lo dice, pero el poder no está en el aceite para ungir. El poder está en el Espíritu Santo que actúa en la vida de las personas. El animismo debe ser reemplazado. Nosotros debemos saber que Dios tiene poder. No es esta casa la que es santa, eres tú el que eres santo. No es que Dios está en este edificio, Dios está en tu vida, está en tu hogar en este momento. Quitemos de nuestra vida, de nosotros todo pensamiento animista. Terminemos con toda manipulación de lo sobrenatural. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. La fe no es para cumplir nuestros caprichos, es para establecer la voluntad de Dios. Le creemos a Dios, sabemos que es todopoderoso y fiel, bendito Dios. Nos humillamos de Él y sometemos nuestra fe a su voluntad. Le decimos, Señor, haz como tú quieras. Y Él hace. Oramos por los enfermos para que Dios los sane. Pero si ocurre algo distinto a eso, sabemos que Él es soberano. No es una explicación simplemente cristiana, es la realidad. Dios al final decide. Bendito el nombre de Dios. Si hay algo que la fe no puede hacer, es cambiar la voluntad perfecta del Dios del cielo. Y es mejor que no la cambie, porque si la cambia trae dolor. Bendito Dios. Hay que sacar las prácticas de la manipulación de lo sobrenatural de nuestras vidas. Hay que dejar de creer que podemos controlar a Dios. Hay que empezar a someternos a su voluntad. Destruya todo vestigio de animismo y de hechicería. Todo vestigio de brujería o de ocultismo en su vida. Destrúyalo, sáquelo. Si hay prendas, si hay cosas en su casa que están ligadas a esas prácticas, sáquelas, deshágase de ellas. Estoy hablando de que haya usted conscientemente comprado algo con este propósito en su vida. Diga, no quiero tener ninguna conexión con lo que es brujería, hechicería, ocultismo. Quiero saber que solo Dios es fiel y poderoso y que puedo creer en Él. Josías regresó a la palabra, destruyó la idolatría, celebró la Pascua y destruyó todo vestigio de hechicería en Judá. Y la Biblia dice, por eso la Biblia dice, nunca un rey se convirtió de todo su corazón como lo hizo Josías. Y entonces Dios restauró a Judá. Dios sanó esa tierra. Dios trajo tiempos de prosperidad. Dios trajo tiempos de bendición. Dios dijo, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando lo oíste, lo que yo había pronunciado como juicio sobre los moradores de esta tierra, que vendrían desolación y maldición, por cuanto tú rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo no haré esto en tu tiempo. Yo traigo prosperidad. Dios trae bendición y avivamiento, porque nos estamos volviendo a Él. Nos humillamos y Dios responderá. Si mi pueblo se humillare y oraren y se convirtieren y se arrepintieren, yo los oiré, yo los perdonaré, yo sanaré tu tierra. Dios va a sanar a Colombia, al Atlántico, a Barranquilla. Dios traerá un despertar espiritual. Padre, yo te doy gracias por tu amor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por ser fiel. Gracias por hablar a nuestras vidas. Ayúdanos a volver a tu palabra, a destruir los ídolos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor de gloria, a celebrar la obra de Cristo.
Ayúdanos a quitar las ideas animistas. Ayúdanos a entender que tú eres poderoso. Gracias, Dios. Amén, amén. El Señor les continúe bendiciendo. En breves minutos, mi esposa y yo estaremos orando en directo desde nuestra casa con todos ustedes. Únanse a este tiempo. Algunos de ustedes preguntan cuándo veremos al grupo de alabanza, cuándo estarán toda la reunión completa. Pues bien, desde nuestra casa lo que hacemos es adorar al Señor, escuchar canciones, adorar juntos y orar. Así que lo que estás pidiendo lo recibirás en breves minutos a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Conéctate con nosotros. Dios te quiere bendecir. Recuerda, mantén el aislamiento social. Lávate las manos continuamente. Usa tu tapaboca. Cuídate. Cuidarte a ti es amar a los demás. Queremos verte. Te amamos. El Señor te bendiga. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.